A veces basta con abrir un libro para que empiece un viaje. Ese es uno de ellos. ¡Vamos a Tabasco, Michoacán! José Martí decía, en el libro está la salvación de América. De cada 100 niños que entran a primero de primaria indígenas, solamente uno termina la educación superior de 100. Y de hijos de clase media y clase alta que transcienden primero, salen 75. Ve el abismo. En Francia, Jean Bourdieu hace un estudio en la universidad para ver el origen de los estudiantes en el nivel superior. El 90% hijos de clase media y clase alta y solamente un 10% hijos de obreros y campesinos. La pregunta que debe hacerse es que entre obreros y campesinos no hay niños inteligentes. La respuesta es sí. Lo que pasa es que desde que entran a la primaria ya van en desventaja. ¿En qué van en desventaja? En que los hijos de clase media y clase alta, sus papás hicieron estudios superiores. Y entonces el lenguaje con que los tratan desde que nacen es un vocabulario amplio, elevado. El español, por ejemplo, tiene más de 100,000 palabras. El analfabeta apenas maneja 1,500. Estudios de la UNAM. Entonces, un hijo de analfabeta, cuando entra primero de primaria, su vocabulario es más pobre, más limitado, más escaso que el hijo de clase media y alta. Entonces ya lleva ventaja. Y cuando oye al maestro dar clases, el maestro tiene también un lenguaje elevado por sus estudios. ¿Quién le entiende a esas explicaciones mejor? ¿El que tiene más vocabulario o el que tiene menos? Pues el que tiene más vocabulario le entiende, el que no. Es como si viniera un chino y yo nada más hablo chino y ustedes no. ¿Quién le va a entender? Pues yo. Ustedes no, porque no conocen ninguna palabra en chino. Entonces ya desde primero de primaria ya hay desigualdad en la adquisición de conocimientos. Y en los exámenes que se han venido aplicando desde fines del siglo pasado a través del Ceneval, pruebas concretas, los que sacan menos calificación son los hijos de analfabetas. Y los que sacan mejores y altas calificaciones son los hijos de los profesionistas. Entonces, ahí está claro que el éxito escolar depende del dominio del vocabulario, a lo que Jean Bourdieu llama capital lingüístico. A mayor capital lingüístico, más aprendizaje, más comprensión de lo que lees. Entonces, una manera de medir si un país tiene un desarrollo alto es ver qué cantidad de libros leen las personas, porque ahí es donde se traduce tu vocabulario. Entre tanto scroll y pantallas, los libros se están quedando en el olvido. Pero leer no es solo una costumbre vieja. Es una forma de entender el mundo y también a nosotros mismos. Bueno, precisamente la experiencia que yo tuve en fomentar la lectura, después de 15 años de experimentos en que mandaba yo lecturas y que tenía que llenar encuestas, ya cuando hago el cierre y cuantifico, me doy cuenta que hay dos tipos de lectura, la informativa y la literaria.
La informativa es la que aparece en la prensa, ¿no? Está al lado un volcán, se empezó a hacer erupción y describen ahí el temor de los habitantes. Es la informativa. La literaria, no. Esa generalmente te cuenta una historia inventada, ¿sí? A veces con final feliz, a veces no, pero que es producto de la imaginación del escritor. ¿Sí? Bueno, cuando hice esa encuesta, primera conclusión, los alumnos de secundaria prefieren más los textos literarios a los textos informativos. Así que ese ya es un primer referente, o sea, todo maestro que quiera fomentar la lectura debe darle preferentemente textos literarios. Pero dentro de los textos literarios están las novelas, que son de 500 páginas, y están los cuentos. Los cuentos hay unos de 10, otros de 6, de 3 y hasta de una página. ¿Sí? ¿Y el de Monterroso? El de Monterroso es una línea. Es una línea, ¿sabes? Sí. Entonces, si tú vas a fomentar la lectura con gente que no tiene el hábito de lectura, la lógica te dice que debes empezar por textos literarios cortos. Y también hay géneros. Está, por ejemplo, la fábula, está el cuento, está siempre la narración literaria de un acontecimiento, pero con tintes literarios. ¿Sí? Bueno, pues de esas expresiones literarias, lo que más le gusta a los alumnos de secundaria son los cuentos. Ya llevamos 2 referentes. Pero entre los cuentos también hay géneros, hay de ciencia ficción, hay de espanto, de terror, hay cuentos de amor, hay cuentos chuscos, hay cuentos que plantean un problema de conducta entre niños, jóvenes o adultos, y al final viene una solución positiva o negativa, ¿sí? Ya te mencioné 5 géneros. Bueno, lo que más les gustó a los estudiantes de secundaria en esos 15 años en que yo estuve mandando lecturas cortas, son los cuentos que narran historias en donde los personajes son estudiantes y adolescentes. En segundo lugar, los cuentos de amor, también de adolescentes. Y en tercer lugar, los cuentos chuscos que te provocan risa. Eso deben enviar los maestros de español o todo maestro que quiera fomentar en secundarias. Falta hacer una investigación en primaria para ver qué tipo de cuentos les gustan. Pero me adelanto, fue un éxito la serie de Harry Potter y eran libros de 400 páginas, pero todo era en torno a la magia. Sí. Entonces, a los niños de primaria les encantan más los cuentos de magia y de terror que los que mencioné de secundaria. La política no siempre se presenta con discursos en el Congreso o debates televisivos. A menudo se esconde en lo cotidiano, en lo que no cuestionamos. Por eso, leer sobre política no es solo un acto de conocimiento, es un acto de defensa. El cuento es un arma estupenda para iniciar a los que no tienen experiencia política, precisamente en el conocimiento de la política. Porque si empiezas con los clásicos de la política, como El Príncipe de Maquiavelo, pues no lo van a entender. O el contrato social de Rousseau, o el manifiesto comunista de Carlos Marx, o sobre la contradicción de Mao Zedong, no lo van a entender. Entonces necesitamos iniciarlos en el campo de la política con algo más sencillo. Y mira, si es posible, te pongo el ejemplo en la Revolución Cultural China que encabeza Mao Zedong.
Es uno de los grandes dirigentes a nivel mundial. Imagínate ser líder de un país de 600 millones. Y no un año, más de 20 años. Ser el líder. Ya te da una idea de la enorme capacidad para aglutinar a la gente. Durante la Revolución Cultural se publicaron miles de hojas en donde nada más venían 3 relatos. Uno, El viejo tonto, que es una fábula de una página que no escribió Mao, sino que es tradición china, pero él la usó hasta en juntas de comité de partido, porque es una fábula que te da una enseñanza. Se llama El viejo tonto. Escribe un artículo sobre un médico canadiense, Norman, no recuerdo el nombre completo, de una página en donde el médico se convierte en ejemplo de un hombre que nace en Canadá, va a China, está en las zonas de pobres y se queda para toda la vida. Se queda toda la vida. Entonces dice, se pregunta, ¿no?, cómo alguien que no es de nuestro país, por el amor al pueblo, a los pobres, Porque ellos no. se queda a vivir y por qué nosotros no. Claro. ¿Eh? El otro ejemplo se llama Servir al pueblo, y la historia de un soldado también que se sacrifica por el pueblo. Entonces eso sacaron millones de copias, ¿eh? Y es circular entre los jóvenes campesinos y obreros con esas lecturas sencillas. No les mandó a leer El Capital, no. Y de ahí viene el libro rojo, que es un libro pequeño que lo puedes tener en el bolsillo y donde vienen las citas más importantes del presidente Mao. Y también sacan millones de ejemplares. Se pone caliente, ¿no? Y que lo entiende todo el mundo, atado a grado tal que, mira, hay 3 libros, 4, que se han multiplicado en todo el mundo por miles, más que otros. En primer lugar hay que recordar la Biblia. La Biblia. Sí. Segundo lugar, el Manifiesto Comunista, políticamente hablando. Y el tercer lugar, ensayos de Mao Zedong, entre ellos el libro rojo, que viene de la síntesis de sus ensayos que él escribió. ¿Sí? Ahora, literariamente está el Quijote, pero políticamente hablando, esos 3, porque la Biblia, con todo lo que tú quieras que es religiosa, también tiene facetas políticas. Simplemente la salida de Moisés para liberar a los judíos de Egipto, pues es político, es una forma de independizarlos, es historia eso, ¿sí? Que ya lo adornan ahí con que Moisés manejaba la serpiente, ¿no? Porque yo contextualizo las andanzas de Jesús por toda Judea, ¿sí? Y porque cuando él aparece, Israel está en llamas, está en plena rebelión, rebeliones a cada rato. Ese fue el ambiente que él creció. Y los romanos viviendo en Israel, sometiendo a los judíos. Haz de cuenta que vienen los gringos y los tenemos aquí y ellos mandan. A ver, suponte que eso pase o pasara. Si aparece un agitador recorriendo el país, hablando de libertad, de expulsar a los extranjeros, ¿qué harían el gobierno extranjero? Los reprime. ¿Y cuál era el castigo que daba Roma a todos los agitadores políticos que estaban contra Roma? La crucifixión. La crucifixión, correcto. Y el ejemplo más claro es que en el año 70 a.C. se levantan los esclavos, son derrotados y cerca de 1000 esclavos a la entrada de Roma, todos fueron crucificados. O sea que antes de Jesús miles fueron crucificados. Como Espartaco. Sí, como Espartaco.
Por eso la lectura es la llave para el conocimiento y lo que te va a liberar. En un mundo acelerado, la lectura nos invita a detenernos, a pensar, a sentir. Que esta historia no termina aquí, sino que inspira nuevas lecturas, nuevas preguntas y nuevos caminos, porque mientras sigamos leyendo, seguiremos creciendo.